digamos, que es ¿no? estructural. Claro. Sin embargo, en esta época, como ustedes decían, que se privilegia el hedonismo, la cuestión del placer, ¿no? Del deseo de hijo, la cuestión del deseo de hijo supone una renuncia pulsional porque nos pone en relación a la falta, ¿no? Obviamente. Pero yo decía que una de las coordenadas de la época, ¿no? Era justamente un rechazo a encontrarse con ese otro saber que no es el saber que da la ciencia, ¿sí? Que es el saber del inconsciente, que es el saber que nos habita y que nos divide y demás, y que es una época en donde hay como, es seria la cuestión de la renegación como, digamos, como habitual, ¿no? Renegar siempre es desconocer lo que se conoce, ¿sí? Díganme si no estamos en una época en donde se desconoce lo que se conoce. Entonces la cuestión del deseo se ve amenazada, justamente, si está el desconocimiento. Y decía hace un ratito que yo pienso que la cuestión del amor, la forclusión del amor, ¿no? La falla respecto del amor, que esto se nota en los lazos, ¿no? En los lazos, en los parteners, ¿no? Si bien sabemos que el partener siempre es el síntoma de cada uno, digamos en términos generales, ¿no? El partener. Yo considero que hay un problema con el amor, y hay un problema con la asimetría, decía antes, ¿sí? Esto es con que las cuestiones se juegan mucho, lo vemos mucho en los adolescentes, las identificaciones con el par, ¿sí? No hay, no digo que no haya, pero cuesta más encontrar esa referencia al profesor Piola, ¿sí? Que alguna vez les dice algo que les queda y los pone en relación a algún líder, ¿no? Más bien hay un fenómeno de identificación entre ellos, ¿sí? Bueno, pero nos vamos por otro tema. Volvamos porque me acordaba si no de una me voy. película que no me acuerdo el nombre en realidad de la película, pero que es esta película que una comunidad de niños, por una circunstancia, creo que es un accidente, La playa. Quedan La playa, ¿no es? Con DiCaprio. No, es una película niños, que quedan aislados. DiCaprio fue un niño alguna vez. Y ya DiCaprio ya trabajaba en esa película, sí, que no me acuerdo de llama, que se quedan los niños en la playa y quedan solos, ¿no? Y quedan solos y empiezan a haber una regulación, ¿no? Sí, y una comunidad sin presencias de un adulto, digamos, ¿no? Una comunidad reglada por niños. La verdad que después voy a ver si la encuentro. Yo no la vi la ¿por película. Qué esperar a la después? producción. y bueno, la verdad que es una película que plantea esta temática, digamos, ¿no? En donde de alguna manera sucede que se da una comunidad donde no hay adultos, ¿no? Debido a un accidente, digamos, ¿no? Algo que, viste, esa disparidad necesaria, ¿no? Sí. Porque se necesita esa disparidad. Y es muy interesante porque lo que aparece ahí son niños violentos, o sea, empieza a haber como una crueldad en juego, ¿no? Hay una dimensión de cierta crueldad, digamos, ¿no? Y que de alguna manera no, porque bueno, es un tema que por lo menos a mí me alarma y nos debería alarmar como psicoanalistas o como este lugar que tenemos en la cultura, ¿no? De observar también, ¿no? De ser observadores y testimoniar de alguna manera, en donde, qué sé yo, aparecen discursos, ¿viste? Esto, ¿no? Entrevistando a un niño de 13 años, ¿no? Presentándolo como un delincuente, ¿no? Y la gente que promueve el tema de bajar las penas, digamos, ¿no? Que yo ni lo voy a cuestionar ahora, no es mi idea cuestionarlo, pero digo, sí, dar testimonio de esto, digo, ¿no? Porque en algún punto me parece que... Y siguiendo esto que dice Mirta, si lo que estaría en juego en este momento sería la renuncia pulsional, como pedirle a los niños, ¿no? Porque el momento de la niñez es un momento en donde eso es más difícil, y está el adulto para decirle que si hay una renuncia va a tener algún tipo de satisfacción a cambio. Ay, claro. Y eso, por ahí... en este momento. Sí, pensaba que sí, que es una cuestión muy seria esta de no tomar primero no tomar a los niños como sujetos. Me parece que eso es lo más serio, ¿sí? Son sujetos, por lo cual me parece, pero un sujeto, digamos, que está
en un determinado tiempo que tiene una particularidad, y es que todavía necesita las referencias de esa simetría de la que yo hablaba, ¿sí? Ciertas referencias. ¿Sujeto? Que le podemos nombrar adulto, qué sé yo, un otro, ¿sí? Un otro que le funcione como alguna referencia. Eso es necesario, lógicamente, en la estructura es necesario. Cuando eso falla, obviamente, hay distintas manifestaciones de eso, ¿sí? Entonces, decíamos antes, no sé si está en relación a lo que vos planteabas, Marta, pero bueno, alguien tiene que funcionar como amenaza, ¿sí? Sí. Alguien tiene que funcionar en el sentido de la función que implica una interdicción, ¿sí? Alguien, el Estado, alguna, como vos ponías el nombre de adulto, algún otro que releve ese lugar, ¿no? Que permita ordenar alguna cosa, porque no es lo mismo. Yo creo que no, estamos todos de acuerdo, creo acá los 4, en que no es lo mismo hablar de alguien que todavía está en constitución subjetiva, que todavía falta la vuelta de la pubertad, digamos, con el reordenamiento de satisfacciones que hay en la pubertad, ¿no? Y el encuentro con el otro sexo y el acto sexual, a alguien que ya ha atravesado eso. Todo ¿sí? Eso, claro. Un sujeto, aunque sea en constitución, claro, pero sujeto al fin. Claro, por supuesto, porque habla, es un ser hablante, digamos. Claro. Entonces, sí. Y a mí me parece que lo que vos comentabas de este tipo de tratamientos de un chico de 13 años, digamos, a nivel público, etcétera, me parece un horror. ¿Qué querés que te diga? Me parece no tomarlo como sujeto, sino como un objeto de mercado. Lo que decíamos antes, ese es un ejemplo de lo que decíamos antes. Tanta protección de la infancia puede llevar en su otra cara a que el niño sea un objeto de mercado, ¿sí? Sí. Que puede, no necesariamente este ejemplo, sino hay tantos otros, ¿sí? Por eso creo que lo que el psicoanálisis propone es, para mí, como psicoanalista, de lo mejor que se pueda proponer es la singularidad, el rasgo propio, la no clasificación, la no estandarización, el uno por uno, ¿sí? Y que cada uno pueda encontrar un modo de hacerle frente a ese vacío estructural que nos, vamos a decir, al que le tenemos que hacer frente como seres hablantes, ¿sí? Claro. Sí. Mirta, tengo el nombre de la película, te recomiendo que la veas, porque la verdad que trata la temática de una manera, la verdad, yo la voy a volver a ver. Bueno. Está dirigida por Peter Brook, así que cine de puta madre. Ajá. Y se llama El Señor de las Moscas. No era La Playa, para los que escucharon. No. Claro, El Señor de las Moscas. Es una película que data del 1990. Buenísimo. Y me acuerdo que es una película que fue muy renombrada cuando surgió el caso de ese chiquito de 2 años que es llevado a las vías del tren por otros 12, 13 años en Londres, Inglaterra, ¿no? Sí. Porque a veces parece que solo pasa acá en la Argentina. Yo hablé de ese tema en un... Y es una referencia muy interesante para rescatar, así que... Sí, buenísimo. Por suerte, bueno, gracias por el dato, porque en un momento me ocupé mucho de ese caso, pensando en el caso de Carmen de Patagones, que me tocó estar en Patagones en la época en que había pasado ese niño que mató a otros y lo que pasó en Londres en ese momento. Se hizo un parangón. Me acuerdo que había trabajado mucho esa fíjate esa película. Pues, gracias. Mirta, nos ha ido el tiempo, tenemos que ir cerrando. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Para mí también. La charla que se disparó fue alucinante, muy, muy interesante. Necesitaríamos más tiempo, nos pasa mucho, nos pone contentos también que nos pase. Claro, por supuesto. De alguna manera nuestra intención es esto, ¿no? Seguir produciendo paroles. En vivo. Así que en vivo. Bueno, yo les agradezco a los 3 por la invitación y por esta charla que, excedió el aire. También hablamos en los cortes, seguimos hablando, así que gracias. Sí, eso es una apasionada, nos encantó. Y bueno, a ustedes que están del otro lado, los saludo hasta el sábado próximo. A vos, Gabriel, que te tengo acá, te digo un chau, hasta pronto. Y a vos también, Marta. Hasta el sábado.